El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar en esta hora a cada una de las personas que nos están viendo o nos van a ver. Nos están escuchando a través de la emisora alientodevida.co. Tú puedes sintonizarla las 24 horas del día desde el lugar en el planeta donde te encuentres. ¿Quieres escuchar algo que edifique, que te anime? Escucha alientodevida.co, una emisora con una programación 24 horas, transmitiendo música, mensajes, edificando, acompañando tu vida. Alientodevida.co. Un cordial saludo para aquellas personas que se dedican en escribirnos un comentario, en darnos un saludo al hermano Fulco, a nuestra hermana Esther. Miremos a ver quién más podemos ir saludando en esta hora, donde lo único que deseamos es que la paz de Dios esté en tu vida. No queremos otra cosa más, sino decirte que Dios sea glorificado y que tú puedas crecer a través de la palabra de Dios. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo en esta hora para cada uno de ustedes. Seguimos estudiando acerca de Efesios capítulo 6, versículo número 19 y 20. Segunda parte, oren también por mí. Y dice Efesios en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta oración indica que el apóstol nos está hablando, mostrando, ilustrando, como tú quieras ver, que el mensaje tiene una fuente, tiene un contenido y una revelación. No es solamente una persona estudiar y luego empezar a hablar y a repetir como un loro. No. Hay una fuente, un contenido y una revelación. Alguien hace poco me decía que una de las personas que está aspirando, nuestro amigo Cepeda, es filósofo y teólogo. Y me puse a indagar y efectivamente. Y viene esta predicación, como dicen, como anillo al dedo. Alguien puede predicar, alguien puede hablar, alguien puede estar dentro de la iglesia, pero no ser un verdadero creyente. Y es una realidad muy compleja y a la vez confrontante, que lo describe la Escritura en referencia a la vida de la iglesia y a la comunión entre creyentes en la fe. La Biblia con claridad nos habla
de personas que participaron de la comunidad externa, la comunión externa, están dentro de la iglesia o la comunidad, se ven cotidianamente en la iglesia, pero en su interior, en su espíritu, en su fidelidad, no pertenecen realmente al cuerpo de Cristo. Es como cuando tú coges una rosa y se te introduce en las manos, en los dedos, una espina. Está en tu cuerpo, pero no es de tu cuerpo. En 1 de Juan 2:19 dice la Biblia que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay una apostasía, hay un abandono de la sana doctrina, hay una desconexión interna previa. Aunque compartían el mismo espacio físico, su identidad espiritual nunca estuvo unida al cuerpo de Cristo. De hecho, en una de las parábolas de Jesús, que nos habla acerca del trigo y la cizaña, el Señor Jesús explicó de manera reiterada que al final de los tiempos, ¿cuáles? Estos. La iglesia visible cobijaría tanto verdaderos creyentes como imitaciones y que a menudo es difícil de distinguirlos a simple vista. El martes decíamos, 27, 28 años tenía el apóstol de ministerio cuando pide a la iglesia que oren por él, que oren para que él, al abrir su boca, le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y es que en Mateo 13, 24 al 30 dice la Biblia: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aunque esta no es la enseñanza, sí se puede usar como una aplicación. Porque la cizaña en sus primeras etapas es idéntica al trigo. Está en el mismo campo, se nutre del mismo suelo, recibe la misma lluvia, pero su fruto, su naturaleza, es completamente opuesta al trigo. Te estoy hablando de la cizaña. En Mateo 13, 47 y 48, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la canasta a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. La red puede simbolizar a la iglesia visible que proclama el Evangelio. Y esta red arrastra todo lo que encuentra a su paso. Y dentro de la red hay peces de todo tipo. Pero la separación final ocurre en la orilla. Por eso el apóstol le dice a los éfesos: oren también por mí, para que se me dé libertad de palabra, a fin de que pueda abrir mi boca y proclamar con valentía el misterio de las buenas nuevas, el Evangelio. Y es que pueden haber infiltrados y falsos hermanos
tanto el apóstol Pablo como Judas y el apóstol Pedro advirtieron que dentro de la comunidad local se levantarían personas que simularían piedad, pero cuyas intenciones o frutos reflejan otra naturaleza. Y ese es el peligro que debe haber cuando tú vas a la iglesia y abres tu corazón a cualquier persona, llevas a tu casa a cualquier persona, invitas a cualquier persona y cuando terminas emproblemado, porque esa persona no era verdaderamente un creyente. Dice Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tan sí a los discípulos. Es fuerte. Así que no te escandalices. Tampoco lo tomes como la bandera o el escudo para decir yo no soy cristiano porque es que mire, aquel que dice ser cristiano, mírelo cómo está. No, eso no indica que el evangelio falle. Eso indica que la persona no ha conocido el evangelio. El apóstol dice, oren por mí. Y yo te estoy hablando de que el evangelio tiene una fuente, un contenido y tiene una revelación. Y que debemos orar por cada hombre que Dios ha puesto en el liderazgo, X o Y persona, que en determinado momento puede flaquear su fe, su doctrina. No estoy excusando a nadie, pero puede pasar. Pero no es para escandalizarnos, sino para orar. No es para vituperar, escarnecer, no. Porque bien podría ser tú. En Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hay una fuente, hay un contenido y una revelación. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es que el peligro de la apariencia sin el poder. La Biblia advierte sobre aquellos que operan bajo una fachada del cristianismo. Usan un lenguaje teológico, pueden usar una liturgia, pueden hacer todo, pero su corazón jamás ha experimentado un nuevo nacimiento. Yo les explicaba a mis hijos, y quiero explicarle a usted, que el evangelio tú lo puedes leer, estudiar teológicamente, pero si tú no conoces al Dios de la Biblia, si no se revela tu corazón, si tú no le abres esa revelación, hay gente que quiere entrar al evangelio, que el evangelio les haga todo, pero ellos no quieren cambiar sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Y te pueden llamar para que tú vayas y ores, como cuando va el médico a domicilio y a la persona le dice que tiene dolor de cabeza, tómese un acetaminofén, pero a la persona no se le hace un estudio, no se le hace un seguimiento y después resulta otra cosa peor, entonces la culpa es del médico. No, por eso yo te digo a ti, tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Debes asistir a una iglesia. Si no es así, déjame decirte que orar es echarle, como dice la Biblia, echarle a los puercos o hacer algo con los perros. No,
Tú tienes que entender que tienes que tener un compromiso con Dios. Dios no es un bombero que va y apaga tu incendio. No, en ninguna manera. Resulta que hay una fuente. Empecemos a mirar. El apóstol dice, me sea dada, a fin de que al abrir mi boca me sea dada. 27, 28 años de ministerio. Y él aún dice, hay una fuente. Que si yo abro mi boca me sea dada. El apóstol indica que reconoce que la elocuencia humana o la sabiduría personal no es suficiente. Es bueno que la gente no te mire a ti como tú el salvador de ellos. No, mira a Cristo. Y si alguien te está mirando a ti, huye. No le pongas cuidado a esa persona, porque tú no puedes ocupar el lugar de Cristo. Hay gente que dice, es que usted es el pastor. Sí, pero yo no soy Dios. Y cuando la gente comienza a idolatrar, es que usted y es que usted, yo prefiero irme y que digan, ese pastor no sirve, ese pastor no funciona, pero que yo no quiero que la gente me mire a mí, sino mire a Cristo. El mensaje del evangelio no se origina en el intelecto del predicador. Es un don que Dios otorga en el momento preciso. Por eso él dice, me sea dada. Después de hacer tremenda carta, pide a la iglesia que ore para que la inspiración divina sea directa para él continuar proclamando la verdad. A pesar de su vasta preparación, a los pies de Gamaliel y de su agudeza intelectual, él no confió en su propia retórica. Porque él dice, me sea dada. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque si alguien te habla algo que no es de Dios, puede sonar muy hermoso, puede ser muy psicólogo, puede ser muy racional, pero si no tiene una base bíblica y te lleva a que tú saques de ti algo, cuando es Dios el que pone en ti y tú una vez tienes a Dios, sacas, porque hay predicadores que hacen que la gente se esfuerce por sacar. No. Pablo dice, hay una fuente y yo le pido a Dios que me sea dada. ¿Esto qué quiere decir? Dios es el agente implícito de la acción. Es Dios quien pone las palabras en la boca del predicador. Alguien hace poco me decía, es que usted habla con tanta sabiduría. Yo lo miré y dije, no, no soy yo. Es Dios. Porque es que la predicación cristiana no es un ejercicio de elocuencia humana. Es un acto de dependencia espiritual. Porque si la predicación fuera un acto de elocuencia, de filosofar, de ejercer el ejercicio del habla, como hoy nos quieren decir aquellos supuestos candidatos que representan el comunismo, solo palabras y palabras. No, no. El peligro del predicador moderno está en confiar en su bosquejo. Hay momentos que uno está predicando y Dios cambia el bosquejo. Y uno, Señor, no lo hagas. Dios lo cambia. ¿Por qué? Porque la palabra eficaz es un don oportuno de Dios para el momento preciso. Es una palabra kairos. Mira lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 4:12. Dios le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová,
He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y Mateo 10, 19 y 20 dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Así que ahí en el mensaje me sea dada una dependencia en la preparación. Este es un desafío a humillarnos antes de hablar. El apóstol necesitaba que le fuera dada palabra. Y después de terminar la carta, ¿cuánto más nosotros? La oración no es el preludio del sermón. La oración es el sermón mismo gestándose desde el altar. Por eso yo te animo a que tú ores, no solo por ti, sino por todos. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.